Maldecir es invocar, llamar a lo que no conocemos. Hay muchas veces que abrimos puertas, pero no estamos seguros de lo que puede ser. Mi nombre es Efraín Miranda Cárdenas, escritor chileno de terror y ciencia ficción, de este ambiente maravilloso que nos recibe, el lugar donde nace la magia. Cuando hablamos acerca de las maldiciones, por lo general tenemos una percepción de que es tan común, y lo he logrado visualizar a través de esta investigación, de que el mero hecho de pronunciarlas ya te condena. Dice que somos esclavos de nuestro silencio. Yo lo veo desde otra forma, que somos esclavos de lo que decimos y somos dueños de nuestros silencios. Cuando nosotros nos referimos etimológicamente a la palabra maldecir, la podemos dividir en dos conceptos, que es mal y decir. Tal cual. El mal podríamos definirlo como toda forma que nos provoca un daño. Y decir es emitir esta palabra con propiedad, con un deseo. Entonces, por definición, si entramos en el concepto de maldecir sería entregar el mal a través de la palabra. Parece sencillo, pero en realidad no lo es. Maldecir, nosotros podemos remontarnos a través de la historia y vamos a ir desde lo macro a lo micro. Vamos a viajar a través de todas las tradiciones europeas que se trasladan a América Latina, cómo se ve la maldición en América Latina, cómo lo ven las religiones, cómo lo ven esta relación con los fantasmas, con los diferentes tipos de maldiciones que existen, hasta llegar al lugar donde estamos nosotros. Pregunta: ¿alguno de los presentes estuvo en el taller de nuestra amiga la bruja que estaba haciendo las pulseritas para protección? Ya. Los que no tengan su pulserita, puede que les vaya mal. La verdad es que a mí me gusta hacer este tipo de conversaciones, de charlas. Esto es más que una charla, es un conversatorio. Vamos a intentar ver que alguien del público también quiere compartir alguna experiencia y basarnos en eso para poder sacar el rollo a esta idea. Retomando un poco el tema de dónde proviene como el término de las maldiciones y a dónde nos podemos remitir para poder hacer una investigación. Una de las primeras maldiciones y por tanto también una de las más comunes es el mal de ojo. ¿Conocen el término mal de ojo? ¿Alguien ha experimentado alguna vez el mal de ojo? ¿Ha escuchado que alguien le hayan hecho un mal de ojo? Es muy común en los niños ¿cómo se dice? El ojear, ¿ya? Que sería como la palabra coloquial para dar esta definición a la maldición. Y tenemos que entender que a quien se le lanza la maldición se llaman los malditos. Uno está maldito si recibe una maldición. El mal de ojo, dependiendo de las fuentes que tú puedas citar, hay años distintos, pero siempre son miles de años atrás. ¿Ya? Uno de las fuentes que se puede citar son unos escritos, incluso en las tablillas sumerias ya se nombraba el mal de ojo. Imagínense lo antiguo que es esta percepción del mal dentro del mundo. Dicen las escrituras de la Biblia, para los que la conocen, y si no es así, recuerden que aquí siempre hubo, antes que nada, estaba la oscuridad. Hasta que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra de Dios, en ese sentido, tiene el poder de generar una luz. Asimismo, nosotros tenemos el poder de que con nuestras palabras, incluso en algunos casos, solo con el pensamiento, nosotros podemos llegar a generar un mal o una bendición. Lo contrario a una maldición es una bendición. ¿Qué significa? Desear el bien a alguien con la palabra como propiedad. Yo le deseo, por ejemplo, a Jorge que tenga un excelente día mañana. Con eso yo como manifiesto, ahora está muy común la palabra manifiesto. Yo manifiesto que me va a ir bien. Y es casi una imposición de ponernos una bendición sobre nosotros mismos o sobre alguien que queremos, con la que tenemos una relación, con la que compartimos. El desear el bien
también tiene relación mucho con el tema del maldecir. Es como el contrario, pero también el bendecir tiene esta carga que nosotros podemos entender casi como una manifestación de la palabra del Dios o del espíritu superior en el que nosotros creemos o que confiamos en nuestra existencia. Es muy difícil pensar que no exista algo mayor que nosotros, independiente de cuál sea nuestra creencia, independiente de cuál sea nuestra base religiosa. El creer que todo esto funciona porque sí es muy difícil de creer. Hay algunos que dicen que a través de la ciencia, la matemática, nosotros podemos explicar todo el funcionamiento de todas las cosas. Pero dentro de nuestra limitada cabeza, el pensamiento nihilista nos dice que hasta cierto punto nosotros podemos controlar todo lo que nos rodea. Dependiendo de nuestras acciones, existe una causa y efecto. Si yo ahora, Jorge, en vez de bendecirlo, no lo voy a hacer, lo maldigo, probablemente esta contra busca un equilibrio constante. ¿Ya? Es la utopía distópica, y voy a hacer énfasis en ese término, porque para que exista una utopía, necesita que otro tenga una distopía. No todos pueden llegar en primer lugar en una carrera. No todos pueden ser el campeón de algo. Siempre va a haber alguien que quede en segundo lugar y alguien que quede en el último lugar. Pero eso no significa que esa persona tenga esa carga para siempre. Lo mismo pasa con el tema de las maldiciones. Yo puedo maldecir a alguien, probablemente a través de esa acción, después yo me arrepienta y le lanzo una bendición. O no, y me importa súper poco lo que le pase, es irrelevante para mí. Pero entender que todo lo que yo diga tiene una carga y un peso, nos sitúa en el espacio en el que estamos ahora. Todos los que están aquí en algún momento dijeron, yo voy a ir a Chiloé, o para los que son de fuera, o los que son de la zona de, existe un evento, yo voy a ir, voy a participar de esta charla de este personaje que está hablando acá adelante. Lo manifestaste en algún momento, lo entendiste, lo programaste, pusiste un horario, y todo se dio para que estuvieras acá. Cada una de esas acciones, como les digo, tiene un peso. Volviendo al tema de la maldición como hecho en el que se puede estudiar, ya hablé acerca de que en una de las tablillas sumerias antiguas ya existía la maldición. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, el Medio Oriente y el norte de África, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, existía algo, y que también voy a hacer este enlace con algo, con una tradición que existía hace mucho tiempo atrás, ¿no? En algunos lugares todavía se recuerda, que es el poder del nombre de una persona. Si nosotros vamos al esoterismo, a la astrología, nos podemos ver en el tema de, si a ustedes les preguntan, ¿qué signo eres? Por ejemplo? Piscis. Uno, por asociación, entiende, ya esta persona nació en tal fecha, tiene este ascendente, bla, 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 y esta constelación es la que la cuida. Todo eso está proyectado hacia algo superior, ¿ya? Es como que el ente que te cuida, en este caso la constelación de Piscis, tiene una carga sobre esa persona. Asimismo el nombre. El nombre era tan importante en el Antiguo Egipto que podía, incluso antes de nacer, el escoger un mal nombre podía conllevar una mala vida. Podía condenar a esa persona incluso antes de poner un pie sobre la tierra o sobre la arena. Existía la tradición muchos años atrás, y a algunos probablemente le haya tocado, que el santo del día en que habían nacido en el calendario era el nombre que recibían. No sé si alcanzaron a conocer esta tradición o alguien les comentó. Mi abuelo. Sí. El día en que nacías, ese era tu santo y era el nombre con que te bautizaban. O era el nombre que te daban en el registro civil y te inscribían con ese nombre. Ese nombre generaba una carga dentro de esta persona que, dependiendo si ese nombre era un buen nombre o tenía una relación, por ejemplo, con el santo del que recibía el nombre, y ese santo había hecho muchas buenas obras, esa persona, por ende, se dice que tenía un destino luminoso, iba a ser exitoso. Y el caso contrario,
si tenías un mal nombre, eso podía generarte a la larga una suerte de mala suerte. ¿Ya? Repitiendo ahí la palabra. Asimismo, dentro de esta cosmovisión, lo vamos a llamar cosmovisión, de esta cosmovisión del Antiguo Egipto, existía algo que se llama, que después los romanos lo bautizaron como el damnatium memoriae. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que es el damnatium memoriae? ¿Ya? El damnatium memoriae es un término que se aplica a borrar tu memoria. ¿Ya? Borrar la memoria, en este caso era rayar tu nombre del libro de la vida. ¿Ya? Lo que impedía que pudieran reescribir tu nombre en el libro de los muertos y revivir, ¿ya? Reencarnar. ¿Ya? Los romanos lo utilizaron después para borrar de la piedra, porque por lo general todas las personas que tenían cargos altos, por ejemplo los faraones o los emperadores, se grababan los nombres en piedra. Y si tú querías borrar el nombre de alguien para que esa memoria no perdurara en el tiempo, esa piedra se cincelaba. Se borraba literalmente, se borraba de la piedra. No sé si habían escuchado el término escrito en piedra, que se supone que debería mantenerse por todo el tiempo a través del damnatium memoriae. Ellos cincelaban el nombre y esa memoria, esa persona, y todos los actos que había cometido en vida se borraban de la historia, o en este caso a través reflejado en el Antiguo Egipto a través en el libro de la vida, y así no podía ser reescrito en el libro de los muertos para reencarnar. ¿Qué tiene que ver esto con las maldiciones? La maldición del damnatium memoriae, y aquí se van a dar cuenta también dentro de la charla que la maldición es algo tan común y el término ha sido tan manoseado que ahora ya se usa para casi todo. ¿Ya? Siguiendo con este avance en el tiempo para que nos podamos alcanzar, otra de las presunciones, ya hablamos acerca del nombre, del tema del bautizo, de que le ponían el nombre del santo del día en que habías nacido, y eso de alguna manera definía el destino de tu vida. Asimismo, existe también la maldición incluso antes de nacer. ¿Ya? La carga de esa familia, no sé si han escuchado el dicho, los pecados del padre serán pagados por los hijos. ¿Ya? En este caso estamos hablando de algo que se llama una maldición heredada. ¿Ya? Existen muchos tipos de maldiciones, ahí vamos a ir nombrando de a poco. La maldición heredada era la que se pasaba de padre a hijo y por lo general duraba 3 generaciones. Se llega al acuerdo de 3 generaciones. En otras hablan de 7, en otras hablan de que solamente el primogénito se llevaba la maldición. Pero para llegar a un consenso, podríamos decir que esta maldición perduraba durante 3 generaciones. ¿Ya? Dentro de estas familias malditas, el seguir marcados a través de esta maldición generó muchas otras historias entre medio. Y entre esas, una de las maldiciones que más podemos rescatar dentro de la cosmovisión europea es el tema del séptimo hijo. No sé si han escuchado que existe una profecía del séptimo hijo o la séptima hija. El séptimo hijo, varón de una familia, sin ninguna mujer entre los nacimientos, estaba destinado, por ejemplo, si nos trasladamos acá a América Latina, como para hacerlo un poquito más cercano, se convertía en lobizón. ¿Saben lo que es un lobizón? Seguramente lo han escuchado por ahí dentro del mundo de la mitología o de la criptozoología del lobizón. El lobizón es una especie de hombre lobo, ¿ya? Que también tiene raíz europea. Y la séptima hija, mujer de una familia sin ningún hombre entre medio, se convertía en bruja, en hexa. Dependiendo de la raíz, la raíz alemana es la hexa, el hex, la raíz griega es el strix, la strige, y para nosotros sería como la bruja, en este respeto. Era tal la condena de que durante mucho tiempo, y esto, o sea, me da risa porque el tema es complicado un poquito de explicar. El séptimo hijo, en muchas familias, si había un séptimo hijo varón, ese hijo se sacrificaba. Preferían
cortar con la maldición en ese hijo, a través de la muerte de ese hijo, que mantener esa maldición hacia adelante, que tu hijo se convirtiera en un hombre lobo o en un lobizón. De la misma manera, en las familias que tenían una séptima hija mujer, ellos preferían sacrificar a esa hija. No hablamos de sacrificio, no de degollar o mutilar. Sé que muchas veces optaban por la opción más sencilla, que era abandonar en el bosque. Morían de hambre, morían de frío, comida por las bestias, que yo creo que era mejor el otro sentido de sacrificio que haberla dejado a su suerte. Todo esto se refleja incluso hasta los días de hoy, hasta hace unas 7, 8 décadas atrás. Todavía se hablaba acerca de el apadrinaje presidencial. No sé si alguien lo escuchó alguna vez. Ya. En Argentina es mucho más común, incluso todavía están los registros históricos de que sí se hacía. Cuando tú tenías un séptimo hijo varón, una de las formas que encontró el Estado para que tú no te deshicieras de ese hijo era apadrinar. El presidente emitía una carta que convertía a ese hijo en apadrinado por el presidente de la República. ¿Ya? Y estoy tomando el caso de Argentina. Lo mismo con la séptima hija mujer. Se emitía un documento y con eso él era apadrinado por el presidente. ¿Qué significaba eso? Que recibía un monto monetario, se le entregaban tierras muchas veces. ¿Para qué? Para evitar este tipo de cosas. ¿Ya? Avancemos otro poquito, demos otro pasito. Ya nombramos acerca del lobizón, pero ese lobizón yo lo conecté con el hombre lobo. ¿Conocen la primera historia o cómo se genera este término de licantropía? El rey Licaón. Estamos en los tiempos donde Zeus hacía de las suyas. Y los otros dioses también. No solamente Zeus, tuvieron muchos hijos, la descendencia increíblemente grande el árbol genealógico de los dioses griegos. El rey Licaón, a sabiendas de que Zeus había estado con su mujer, lo invita a cenar. En esa cena, el rey Licaón no encuentra nada mejor que servir carne humana para el dios. Zeus, al darse cuenta de que lo que había comido era carne humana, maldice al rey Licaón y le dice: si como bestia me has alimentado, como bestia vivirás por siempre. Inmediatamente el rey Licaón se convierte en un lobo, y de ahí viene el término licántropo. Es esta transformación antropomórfica, terantrópica se llama, de la transformación de una persona en un animal. En este caso, del rey Licaón, el lobo. Más adelante se empieza a asociar con el tema de la luna llena, con el tema de la transformación una vez al mes. En otros casos se habla acerca de la transformación del hombre lobo a través de un cinturón hecho de piel de lobo, o quien dormía a la luz de la luna llena también tenía la capacidad de transformarse en hombre lobo. Pero esta maldición es lanzada por un dios. Y en eso coinciden muchos de los términos de la maldición. Es un poder divino que interviene por nosotros. De nuevo, si ejercemos una bendición, ese poder divino es para el bien. Si nosotros lanzamos una maldición, ese poder divino actúa de una forma maligna o para generar daño a quien yo le lanzo esta maldición. De esa misma manera, cuando empieza toda la plaga del vampirismo en Europa, también se habla no siempre de este vampiro aristocrático con el que nosotros no nos podemos relacionar como el Drácula clásico, sino que más bien el primer vampiro era un muerto que revivía desde la tumba y quedaba en este limbo de no estar vivo ni muerto. Por eso se habla de que los vampiros son no muertos y los zombies son muertos vivientes. ¿Ya? Hay una diferenciación. La maldición del vampiro. Era este cuerpo que no encontraba descanso, no se descomponía, y por las noches, como no estaba ni vivo ni muerto, necesitaba alimentarse. ¿Y cuál es la fuente de vida que nosotros podemos asociar? Todo esto desde el cáliz sagrado, cuando Jesús decía: este vino es mi sangre.
¿Vio? De esa misma manera se relaciona con el mito del vampiro, y al recibir esta sangre ellos podían mantenerse con vida, entre comillas, porque no estaban ni vivos ni muertos. Y ahí se habla de la maldición del vampiro. Esta maldición va mutando con el tiempo y termina transformándose en lo que nosotros podemos ver, no sé, a través de las sagas de Anne Rice, con Lestat del vampiro, todo el príncipe Lestat, o ya un poco más moderno con la saga de Crepúsculo, que a algunos no les gustó, a mí tampoco, pero es el tema de la proyección. Este tipo de maldiciones está tan enraizado en el conocimiento popular, podríamos decir, que ya se toma como parte de la estructura en sí, como el hueso en el que se apoya toda esta mitología, esta cosmovisión. Si nosotros seguimos un poquito más allá y nos arrancamos ahora a Malasia, en Malasia existe otro tipo de maldición, ¿ya? Y que a mí me llamó mucho la atención cuando lo encontré, y que es la maldición del aborto. Como criatura aparece esta mujer que al haber sido violada, aquí somos todos adultos, ya podemos usar ese término, abusada, queda embarazada, y justo antes de que este hijo nazca, ella lanza una maldición por todo lo que conllevaba la carga de este hijo. Y cuando este hijo nace como un demonio. No recuerdo exactamente el término en estos momentos, cuál era el nombre con el que se hacía referencia a este hijo, abortado, entre comillas. Y este hijo devora la parte inferior del cuerpo de la madre. Ahora esta madre, cuando le pasa eso, se arrepiente y como un espíritu queda vagando en esta tierra. Y está tan arrepentida de haber maldicho a su hijo, que va por las casas donde están estas mujeres que han tenido recién su hijo y se los roba. ¿A qué historia se parece? No sé si han escuchado, por ejemplo, o han leído acerca del robo de niños dentro del mundo de la brujería. La misma forma de crear un imbunche a través del rapto de un niño. Y uno empieza a cruzar estas ideas y te das cuenta de que en algún momento o estas historias se cruzaron, o pasaron en realidad, o es tan potente el sincretismo a nivel mundial, que de alguna manera todos llegan a la misma conclusión. Todos llegan a que estas cosas pueden llegar a pasar y forman parte de un imaginario mundial, podríamos decir. Si volvamos en nuestra nave imaginaria, como decía Carl Sagan, que viajaba en su nave imaginaria que todo lo podía. Vamos a cómo nosotros podemos entender la maldición desde nuestra visión latinoamericana. Ya vamos a aterrizar a este lado del gran charco. Una de las maldiciones que se transporta desde Europa hasta acá es la maldición de los gitanos. No sé si siempre se escucha ahí de que los gitanos tienen un poder, de que es mejor darle plata antes de ponerte a pelear con los gitanos. El pueblo gitano en realidad no es el pueblo gitano como tal. La nación gitana son varios pueblos nómades. Entre esos los romaní, que son los que más destacan de todo. Y que emigraron por Europa y llegaron a España también, bajo esta influencia. Y es un pueblo que sufrió mucho a través del paso del tiempo. La Segunda Guerra Mundial nos deja muy claro que había ahí una predilección por azotar este tipo de naciones nómadas. Pero esta maldición es tan potente que si nosotros la trasladamos a la visión que tenemos nosotros del país, todavía hasta los días de hoy, cuando tú te encuentras con un gitano que te lee la mano o te habla en romaní, quedas como, ¿tendrán poder de verdad? Te lo cuestionas, piensas, ya sí, mejor le doy una luca. Mejor prevenir que lamentar. La maldición gitana tiene tal poder que muchas veces, antes de llegar a esa parte, una de las maldiciones gitanas más comunes es la de que todo fruto que reciba se pudra.
que no haya pan en tu mesa, que Cristo no te bendiga y que hay un espíritu que te viene a tirar los pies en la noche. ¿Ya? Esa es como la maldición que más se repite. Pero dentro de esa, la maldición del no poder alimentarte, yo creo que es la más poderosa de todas. Que todo alimento que reciban tus manos se pudra. Yo no sé si ustedes creen en el poder de los gitanos, pero yo sí tomo la opción de mejor prevenir que curar, no lamentar después. Esta maldición gitana se empieza a cruzar también con las creencias que se trasladan de la península ibérica con la llegada de los españoles acá, y no solo de los españoles, sino que también de los portugueses. Y ahí yo sé que Brian va a conversar harto de eso mañana, así que estoy bien emocionado por eso. Y dentro de este estudio, sobre todo en euskera, en el idioma euskera, aparece también una maldición que se repite hasta los días de hoy y que se traslada acá. No se sabe muy bien cómo llega, probablemente con los españoles, pero muta, se transforma, se convierte también en parte de una de las maldiciones que nosotros podemos llegar a encontrar acá, y que es otro tipo de mal de ojo. Y ya, a diferencia de las otras maldiciones que estábamos hablando, donde yo a través de la palabra entrego esta maldición, el mal de ojo que llega hasta acá es tan poderoso que yo ni siquiera tengo que pronunciarlo. Basta con que yo la piense, yo la proyecte y esa maldición se cumple. Se cumple para quien crea en ella. Si nosotros aterrizamos esto y dejamos un poco de lado la fantasía, una de las explicaciones que entrega la psicología acerca de el sentirte acosado por una maldición tiene que ver con parte de tu psique. ¿Ya? No es que para ellos las maldiciones o este mundo esotérico no existe. Es todo producto de tu imaginación. Nosotros nos convencemos a nosotros mismos de que estamos bajo el influjo de una maldición. Y por ende empezamos a actuar de manera diferente, nos empezamos a enfermar, el mismo hecho de no tener una psique equilibrada baja las defensas del cuerpo, te empieza a enfermar más seguido, te empieza a ir mal en el trabajo, el mismo estrés, hay muchas cosas con las que vas cargando, la ansiedad tan común en estos días. Y una de las explicaciones que dan es como, es que a mí me iba tan bien el año pasado y este año me empezó a ir tan mal, seguramente alguien me lanzó una maldición. Entonces, en vez de buscar una explicación un poco más biológica aterrizada o buscar ayuda de repente en alguna parte, queremos creer que todavía existe esa arista mágica, esa arista esotérica, ese espacio donde nosotros empezamos a dudar de que es completamente real y que es completamente ficticio. Pero no solo a las personas se les puede lanzar maldiciones. También existen los objetos malditos, las casas malditas, la comida maldita, los animales malditos. Incluso si nosotros nos proyectamos un poco más allá y usamos nuestra imaginación, yo podría maldecir prácticamente cualquier cosa. Basta con que yo tenga la intención de que a eso le vaya mal o a eso le pase algo y yo lo maldigo. Otra de las cosas con las que se juega mucho con la maldición son los fantasmas, van muy aunados. Por lo general, una casa que tiene fantasmas es una casa maldita. Pero se aunan porque el fantasma y la maldición son como muy amigas para poder crear esta fantasmagoría de que existe algo un poquito más allá. Si yo voy a explorar una casa que ha estado desocupada mucho tiempo, probablemente escuche que se mueve esto, hay un crujido en el segundo piso, el techo se derrumbó, había un bagal ahí que estaba viviendo y me dejó unas botellas, o alguien hizo un ritual, prendió unas velas, así como acá. Pero también tiene que ver con el juego de la psique. Si yo creo en estas cosas, es mucho más fácil que a mí me parezca que existe una maldición, que existe una mala intención, que hay un espíritu que me está rondando, que hay algo que yo estoy cargando. Para los japoneses, a través del tema del sintoísmo, dice que todo lo que existe tiene una energía y una sintonía. Si nosotros
no estamos en sintonía con lo que estamos viendo, o no estamos en sintonía con el lugar, con la cosa, persona, objeto con el que nosotros nos movemos, es probable que nosotros no logremos obtener el 100% de la efectividad de esa cosa. Ya. Asimismo, si yo empiezo a juntar malas energías, estas malas energías se manifiestan en personajes. Existe una forma de silueta, existe una maldición, algunos dicen, me empezaron a pesar los hombros, como que parece que ando trayendo algo, estoy cargando algo. Esa carga para ellos tiene una forma física. A diferencia de esta como entidad espiritual, para ellos sí existe. Al igual que la creencia mitológica en el archipiélago, si tú le preguntas a cualquiera de los que vive acá y está completamente convencido de que estas criaturas existen, para ellos sí es real. Basta con que nosotros le demos un nombre y ese nombre genere una imagen y esa imagen genere un recuerdo para que ya exista. Independiente de si a mí mañana se me aparece, no sé, el camacueto aquí bajando, para todas estas personas que creen en estas cosas, esas cosas existen. Sí, y por lo mismo necesita un respeto al hablar de este tema. Me complicó mucho poder aterrizar el tema de las maldiciones sin pasar a llevar muchas cosas. Y creo que por eso lo estoy tratando tan por encimita, no quiero meterme muy allá. Entre esas, si nosotros hablamos, por ejemplo, de las casas malditas, y me remito a la literatura, una de las que me llama más la atención es La maldición de Hill House de Shirley Jackson. En que nosotros estábamos tan acostumbrados, hasta antes de Shirley Jackson, de esta manifestación que muestra Shirley Jackson, de que los fantasmas sean los espíritus que nos provocan el daño. Que te persigan, te vayan a tirar las patas, no sé. Pero en La maldición de Hill House, ella le da como un giro, y ahora es la casa, la entidad que está maldita. Es el espacio en el que ellos están habitando lo que genera el mal, lo que genera el malestar. Si nosotros nos movemos aparte de la realidad, no sé si conocen un lugar que se llama Amityville. Sí. La maldición de Amityville, la casa embrujada por excelencia, entre comillas, de Estados Unidos. Hay otros casos, pero por lo general es el que más revuelo causa, y hasta los días de hoy todavía cada vez que algo aparece con el nombre de Amityville, sea película, novela, algo, ya va toda la gente y lo compra y lo mira, por malo que sea. Es una crítica aparte. La historia de Amityville ya es conocida casi por todo, es una referencia total, pero si nosotros nos movemos a nuestro territorio, existe un edificio en Santiago que es el ex Hospital San José. Otro lugar que tiene una carga, y yo sé que hay por aquí yo Paranormal, creo que anduvo por ahí en alguna vuelta. Sí. Y él puede atestiguar la carga que mantiene esta cosa. Así como hablábamos de los fantasmas, también existe esta energía. Tenemos que, para poder entenderlo, hay que despegarse un poquito de la realidad y entender que todas estas cosas están alrededor de nosotros. El ex Hospital San José es extremadamente pesado, en el término de que cuando tú entras, incluso si no conoces muy bien la historia del ex hospital, hay una sensación extraña. Es como ese escalofrío, parece que alguien te está mirando, escuchas, caminas y hay unos pasos, puede ser el eco del pasillo, pero dentro de tu cabeza esta imaginación empieza a trabajar, empieza a moverse la máquina del miedo, que es algo primordial dentro del ser humano al no conocer todas las cosas. Y empiezas a reaccionar a esto, no sé si de verdad existirán los fantasmas, no sé si de verdad existe esta energía negativa, o existe el concepto del mal en sí, pero se siente algo raro. Si alguna vez van a Santiago y tienen la oportunidad de ir a visitar el ex Hospital San José, se los recomiendo, pero con cuidado. Vayan bajo su propia responsabilidad. Así que si quieren ir, dense una vuelta, es una experiencia que probablemente no olviden nunca, si es que logran salir de él.
Si nosotros ya nos traspasamos ya de estas casas embrujadas, ¿qué podría venir después? Los objetos embrujados. Hay una pareja de investigadores muy famosa en Estados Unidos, que son los Warren, y ellos tenían un museo. Y ahí había una muñequita, que yo creo que ya muchos han visto las películas, conocen las historias, que se llamaba Annabelle. Perfecto. ¿Cómo tendrá esta carga? Y los pongo en esta pregunta. Si realmente esta muñeca estaba maldita, ¿sería tan poderoso el espíritu que estaba dentro de este objeto que podía provocar esas cosas? ¿O fue la conciencia colectiva, el diseminar el miedo a través del público con una historia muy interesante que termina cargando este objeto? ¿O que termina cargando este objeto en nuestra cabeza? Nuevamente, la explicación psicológica es que si nosotros deseamos tanto una cosa y la repetimos tantas veces en la cabeza, empieza a funcionar como lo que hace la inteligencia artificial ahora. Que de repente parece que adivinara lo que estamos pensando. A través de un algoritmo matemático, ellos saben lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros hablamos, que de repente, no sé, se me cruzó por la cabeza que yo quería salir a un viaje. Pero no reflexionamos en que a lo mejor en la mañana pensé que vi de repente una fotografía o hablé con un amigo 3 días atrás acerca de esto, escuché un comercial de YouTube que hablaba acerca de esto, y después me aparece esto dentro de la inteligencia artificial y digo, oh, ¿cómo adivino lo que estaba pensando? En realidad es solo matemática. De la misma manera, si nosotros nos ponemos un poco más frío y aterrizamos el tema, la presencia de esta muñeca a su vez empieza a generar dentro del público este interés. Y mientras más gente se interesaba, más maldita se volvía la muñeca. Peores cosas hacía, ya no podías tomarle fotografías, no podías hablar con ella, no podías tocar la vitrina, no podías acercarte porque te pasaban cosas malas. Independiente de eso, también existe otro muñeco que tenían los Warren, que tenía una carga incluso mayor, porque tiene que ver con el siguiente tema del que voy a hablar, que es el muñeco Robert. No sé si lo conocen. Sí, también está en el Museo de los Warren, muy conocido, que tenía una maldición incluso mucho más fuerte que la de Annabelle. Pero eso se genera a través de otra de las fuerzas con las que nosotros podemos conversar, que ya vimos la maldición gitana, y hay otra que es igual de potente y tan famosa, que es la maldición vudú. No sé si han visto esto de cuando arman los muñequitos y que hacen un amarre, y te ponen unos alfileres y te desean el mal y el último alfiler va en el corazón del muñequito. Esa es como la representación del brujo vudú. Dentro de la creencia vudú, nosotros no tenemos dioses como tal. ¿Ya? Tenemos entidades superiores que no alcanzan a ser dioses, pero tampoco son lo suficientemente terrenales para compartir con nosotros. A través de el brujo vudú hace una prédica, pide a través de este espíritu posee el cuerpo del brujo, y ahí es el brujo donde te dice cómo te va a ir en el futuro, si quieres hacerle una amarre a alguien, si quieres... el brujo vudú tiene la capacidad de que esta entidad, al entregarle este poder, puede incluso llegar a matar a una persona. De nuevo, aterricemos esto. Yo no sé si será tan poderosa la magia vudú, pero en el conocimiento popular, si a ti dicen, me hicieron una amarre, enterraron un muñequito con mi fotografía, y muchas veces dentro de los cementerios ustedes pueden ver, no sé, encontraron en la noticia, aparecía un envoltorio, de dentro había cabello, había ropa, una fotografía, un alfiler o un cuchillo clavado, y estaba amarrado. ¿Ya? Todas esas cosas forman parte del ritual, que es otro tipo de maldición, que es la maldición que se hace a través de objetos que están cargados con un propósito. Y ahí es donde entra el vudú, la maldición. A través de este objeto que tiene forma de cuerpo humano, que muchas veces
se le enrolla cabello de la víctima, otras veces se toma una fotografía y un trozo de ropa, y eso se le asigna a través de la palabra del brujo vudú una energía. Y ese pequeño muñequito pasa a ser una representación de la persona a la que yo le estoy haciendo el mal. Entonces, si a ese muñequito yo le doblo los brazos, probablemente esa persona que está afectada por el muñequito vudú se le tuyen las manos. Si le doblo una pierna, probablemente tenga un accidente. Si yo le empiezo a clavar agujas, va a tener dolores en el cuerpo, le va a costar respirar, le va a dar fiebre, no sé, se va a enfermar. Hasta que le coloco la última aguja que está en un recorte con forma de corazón, y eso es desearle la muerte a alguien a través de un objeto. Es una maldición que en vez de lanzarla yo directamente hacia la persona, cargo este objeto con energía y es este objeto el que termina emanando la maldición. Ya revisamos a través de este territorio y nos vamos a acercar un poquito más acá al archipiélago de Chiloé. A diferencia de todas las otras maldiciones que vimos, de todos los otros brujos poderosos con los que conversamos dentro de este conversatorio, hay algo que caracteriza y que no tiene ningún otro brujo dentro de la magia del mundo, que es la capacidad de generar el mal como tal directamente al alma de la persona. Y eso solo lo tiene el brujo chino. No hay otro brujo que tenga esa capacidad. Por lo general atacan la parte física, pero el alma, directamente el alma, solo lo tiene el brujo chino. Y es por eso que la brujería chilota, la brujería del archipiélago, es tan temida a nivel mundial. Si tú te mueves dentro del círculo de los brujos de otras partes, siempre que nombran a los brujos chilotes es como, no, yo con los brujos chilotes no me meto. Hace tiempo atrás estaba viendo unos reportajes y aparecía un chamán del altiplano boliviano, y fue un chileno para allá y le contó acerca de los brujos de acá, y el chamán le dijo, yo no te puedo ayudar porque esa maldición la lanzó un brujo de Chiloé, y yo con los brujos de Chiloé no me meto. Imagínate, en Europa incluso tú puedes encontrar algunas veces que nombran a los brujos chilotes y es como, es God, así, dentro del mundo de los brujos. El brujo chilote no solo tiene la capacidad de atacar el alma, sino que también con solo arrancarte un pelo de la cabeza o saber tu nombre, ya puede lanzarte una maldición. ¿Quién ejecuta la maldición de los brujos chilotes? Es el flechero. ¿Conocen lo que es el flechero? Si no conocen el flechero, compren el libro de Francisco de Enganche. Ahí viene muy bien explicado a través del diccionario de brujería chilota. Ahí aparece exactamente lo que es el flechero, es quien cumple la venganza a través de pedido por un brujo o por un tercero. Yo le encargo al brujo, necesito hacerle el mal a esta persona, yo creo que esa persona se muere. Viene el flechero y lanza una flecha mágica, entre comillas, y que termina por acabar con esta persona, fulmina a esta persona. La intensidad de la magia dentro del archipiélago, y para las personas que son de acá, es como demostrar que el nivel de potencia de la magia que hay en el archipiélago es muy distinto a cualquier otra parte del mundo. Como les digo, es tan poderoso que ningún otro de los grupos con los que tú puedes conversar o preguntar te va a decir que ellos no pueden deshacer una maldición de un grupo chino. Lo que pueden hacer es limitarlo, pero jamás deshacerla. No existe un desamarre en este sentido si la maldición la ha lanzado un grupo chileno. Ahora, yo les quiero preguntar, después de todo lo que han escuchado, después de todo lo que les he comentado, ¿tienen la sensación o han sentido alguna vez que existe un mal que está por fuera de ustedes? Sí. Que hay algo que parece que yo no controlo, pero sí otra persona lo hizo. Sí. Hay muchas cosas con las que reflexionar acerca de ese tema. Y este es el punto en el que podemos conversar. Así que si alguien quiere contar alguna experiencia, compartir alguna idea,
alguna acotación acerca de esto, este es el espacio y el momento. Podemos conversarlo entre todos. Si alguien quiere compartir alguna experiencia, algo. Voy a preguntarle a don Aldo ahí que levantó la mano y le vi la manita. Efraín, en base a lo que tú estás hablando acerca de la maldición, te quiero poner en una situación de poder, básicamente, ¿no? ¿Ya? Una niñita milagrosa es capaz de disolver una maldición, porque estamos enfrentando Claro. dos tipos de poderes. Claro. En realidad, dentro del equilibrio de poder, cuando nosotros pedimos intervención acerca de algo, nosotros no estamos pidiendo, por ejemplo, intervención derechamente al objeto, sino que a la carga energética que tiene ese objeto. Mientras más carga energética tenga, por ejemplo, esta animita milagrosa, mientras más placas, más mandas le hayan pagado, más poderosa va a ser. Y en esto es una balanza. Si esa energía pesa más que esta, probablemente sí pueda. Mira, dentro de esto no existe algo así como romper una maldición, ¿ya? Las maldiciones siempre dejan una llaga, dejan una cicatriz, una herida. Nosotros podemos reducir el efecto de esta maldición, pero jamás como romperla completamente, ¿ya? Yo puedo dejarla atrás, o traspasarla a otra cosa, o que esa maldición ya sea tan inefectiva dentro de mí que parezca que no la tengo. Pero esa carga, ese pedacito de energía siempre va a estar ahí al lado. En este caso, el objeto de poder es la energía de la animita. La animita es la representación de esta energía que se proyecta sobre ella. Y si la animita, por ejemplo, en este caso es más poderosa que la maldición con la que fue lanzada o el mal deseo que me dieron, probablemente la animita sí te ayude. Por eso las animitas siempre están llenas de placas, están llenas de recuerdos, de peluche. Allá en la Unión hay la animita de la niña sin cabeza, que dicen que es extremadamente milagrosa, pero a ella no le gustan las placas, le gustan los juguetes, las pulseras. Eso, Donaldo. ¿Tú querías hacer una pregunta o contar alguna? Voy a contar algo. Cuenta. Voy a intentar hacerlo como resumido, pero iniciar así como de. Bueno, yo desde mucho, es que me da risa pensarlo, porque yo hubiese nacido, no sé, antes me hubiesen como así un jabalí. Pero yo cuando nací tuve siempre, era sonámbulo, al punto en el que yo hablaba y gritaba y hacía de todo. Entonces, por mucho tiempo, tipo, mi padre tenía que cuidarme de la noche y hablarme, etcétera, y no sé. A raíz de esto, mi madre siempre ha creído mucho en el secretismo y en lo espiritual en general. Entonces, ella, al verme así, llegó una vez, no sé qué tipo de persona llevó, pero como quisiera algo como una suerte de exorcismo, a mí y a mi hermano. Y claro, fue esta persona, conversó con nosotros dos, ya, bacán. Y en eso como que mi madre, o sea, empiezan a hablar los dos, dicen, usted puede preguntarle a estos niños lo que quiera ahora mismo y le vaya a contestar con una sinceridad absoluta. Y nunca me dijo qué le dije, pero como que yo así como para él. Esto me lo contó a raíz de que, bueno, durante toda mi juventud ella me contaba como sus historias de niña, que tenía como estas cuestiones paranormales. Como que escuchaba cosas, así como que era como que la llamaban en las noches, o no sé, muy cuático, o no sé. Ya lo llamo. Yo siempre sentí que eso igual como que me pesaba por lo mismo. Igual de lo que dices tú como de las maldiciones, que van como entregando a tus bichitos, así como que van influyendo en tu psique, en que no quieres. Y llegó el punto en que, no sé, yo ya pude superar como estas sonambulismo y etcétera. También tenía como una cuando uno ¿qué se dice? Sí, eso. Y ya cuando ya pude superar eso como de niño, también tenía terrores nocturnos en la ciudad, ya como que se empezó a transmutarse, como decías tú, como a soportar, pero que se fue a otros lados. Yo como por ejemplo a la parálisis del sueño. Y ya con el tiempo igual, de tanto tenerlo, como que nos acostumbramos, ¿cierto? Como que lo vais como entre que soportando y jugando a tu favor. Entonces ya era como una cuestión así que ya la sombra, ya toda ya cabrera, así como que era como ya enfrentarlo más que como que no está.
Pero llegó el punto en que tuvo un sueño muy difícil, que ahí sí hay que hablar mucho, pero que le dijo, oye, estoy mal, oye, esta cuestión como que no aguanto más, como dime por qué pasan estas cosas. Y ahí me contó esa historia desde cuando era chico y que etcétera, como que fue como... Y me pasó por mucho tiempo que después que me supe si eso de verdad me lo había dicho ella, como me lo inventé yo, como que a veces me hace como ya sé que me de verdad me estaba como quebrando la cabeza solo, o de verdad ocurrió. Pero claro, a cierto punto como que ya pueden ser como que como tenta, así como que es pesado, como si hay una lata que tienes como que sobrellevar todos los días. Y al mismo tiempo como que ya de tanto tenerlo, como que eso, lo puedes como que jugar a tu favor. Como que ya sabes qué va a ocurrir, ya sabes que funciona de esta forma, entonces por lo mismo como de intentar como sortearlo, por así decirlo. Sí, es que por lo general en ese tipo de, gracias por compartir tu experiencia. Nosotros podemos tomar dos caminos, lo que en realidad existen más, pero son como estas dos ramas grandes. Y una es verlo desde el punto científico, hacerte un estudio médico que probablemente tenga que ver algo con la neurología, el tema de la parálisis del sueño, de estas sensaciones de sentirte mal, los mismos espasmos, el sonambulismo, o verlo desde el punto de vista un poco más esotérico, más fantástico, que podría ser una carga, una mala energía que estuviera en la casa, o algo que estaba afectando a tu familia en ese momento y rebotaba en ti. Voy a poner un ejemplo de experiencia personal. Mi madre hace unos años atrás estaba muy enferma, muy enferma, y enfermó de un día para otro. Tenía fiebre, estaba en cama, estaba muy mal fue la evolución por como 3 días así. Empezó un poco de todo, me siento un poco mal, el segundo día fiebre, el tercer día ya en cama, prácticamente postrada. La gata que teníamos en la casa se fue a acostar encima de ella. Se quedó toda la noche con ella. En la mañana la gata salió por la ventana, mi mamá se sentía mejor, en la tarde encontramos la gata muerta. Dicen que los animales cuando tienen mucho cariño hacia ti o están muy apegados, ellos son capaces de absorber estas cosas. Sobre todo los gatos y los caballos en otra tipo de conmovisiones, pero por lo general para nosotros es mucho más sencillo tener un gato dentro de la casa que tener un caballo. Entonces, el gato está justo en el límite, lo decían los egipcios, lo dicen muchas cosas, incluso en los libros de brujería. Se habla acerca de que el gato tiene un pie en este lado y un pie en el otro. Son como los animales que pueden traspasar el umbral sin la necesidad de que, por ejemplo, nosotros en Halloween podemos ver esto de que los espíritus cruzan este lado y nosotros podemos cruzar al mundo de los espíritus. Para ellos es normal, lo viven todos los días. Suponemos nosotros que, hablando desde el punto de vista energético, el gato estaba tan apegado a mi mamá que él decidió llevársese. Decidió salvar a mi mamá. La gata amanece, o sea, en la tarde la encontramos muerta y mi mamá al otro día como si nada. Entonces entra la duda de si de verdad existe esto, el gato se lo llevó, o es una serie de coincidencias, de las cuales yo siempre digo las coincidencias no existen, todo es una causa y efecto, en algún momento me va a afectar, lo que hice ayer, lo que hice hace 2 años, va a rebotar en algún momento. Pero pasó eso, y de nuevo queda esa duda, no se puede generar una respuesta completa, no vas a llegar a un punto de decir, ya, esto es así y así tiene que ser, sino que siempre va a quedar esa duda como dependiendo de a dónde yo vaya a tomar la respuesta, puede ser eso. Bien, gracias por tu experiencia en el compartir. Don Persus. Sí, quería preguntarte por la maldición que le da a los brujos que hacen daño, que hacen mal y que llega el momento en que ya están muy ancianos y no se pueden morir. Yo he escuchado 2 versiones en 2 países distintos, uno en Colombia y otro en mi familia en Puerto Montt, sobre brujos que han hecho daño y que llega un momento y se arrepienten porque quieren morir y no pueden morir. Gracias por tu pregunta, pero mira, en la tradición, sobre todo en la España rural, y ahí después, mañana le pueden preguntar a Brian acerca de que el brujo que se encargaba de hacer la bruja, la
bruxa que se encargaba de hacer este mal, después no podía morir porque este mal rebotaba e impedía que el cuerpo, el alma dejara el cuerpo, estaba como encerrada. Y esa energía tenía que heredarse a alguien o a algo. Ya. Si justo antes de morir yo heredaba este poder a la siguiente generación o entregaba este poder a un objeto, ese poder quedaba con todas las cargas negativas y positivas, pero por sobre todo negativas, de la energía de este cuerpo y esa persona muere. Cuenta la leyenda que muchas de las personas que hacían esto, que eran consideradas brujas, la bruja femenina en Europa era mucho más común que el brujo, que también existía, pero siempre fue cargada más al género femenino. Y cuenta la leyenda de que estas brujas, justo antes de morir, para que esta maldición no se le pasara a nadie más, se le entregaba el palo de una escoba. Probablemente la misma escoba de la casa. Y a través de ese palo, el palo absorbía la energía y esta escoba, que había sido la escoba de la bruja, quedaba cargada. Y era tal la energía que esta escoba empezaba a bailar, se movía, y para cortar esa energía había que quebrar la escoba en la mitad y quemarla. Y ahí se perdía esta energía. En realidad se disipaba, no es que se perdía, se iba a otra parte, volvía como al lugar de donde absorbemos todo. Experiencia personal también. Yo vengo de una familia que nació acá en el archipiélago y mi bisabuela era conocida por ser una bruja, pero de las brujas malas. No era a la que le podías ir a pedir ayuda, sino que era a la que quería hacerle mal a alguien, quería echarle a perder la vida a alguien, ella lo hacía. Mi mamá cuenta que ella estuvo, el día que mi bisabuela falleció, ella estuvo en su casa. Dice que mi bisabuela estaba seca, pero de verdad, así seca, ya era piel y huesos, y no podía morir. Mi abuela llevó una chiva y la dejó en la habitación. Cuando volvieron a entrar a esa habitación, mi bisabuela estaba muerta y a la chiva también. Toda dice que otra de las formas de traspasar esta energía, sobre todo a los seres vivos con los que nosotros nos podemos relacionar, estos animales, estos familiares, es a través de los ojos. Nosotros miramos fijamente los ojos de este ser, justo antes del momento de expirar, nuestra energía se traspasa hacia ese animal y la energía de ese animal se traspasa al cuerpo que está falleciendo. Probablemente haya pasado eso, ¿ya? Pero mi mamá dice que mi bisabuela murió seca. Era una momia en vida. Y tenía más de 100 años cuando falleció. Y era por eso, porque ellos decían que había hecho tanto mal, que el mismo mal que tenía guardado dentro no la dejaba morir, a pesar de que estaba en el hueso. Y ahí hago referencia a tu historia. Pero sí se habla mucho de eso, del traspaso de la energía justo antes de morir, o para que este brujo muera, que había hecho el mal, bruja o brujo, tenía que entregar esta energía que estaba cargando y que permitía que este cuerpo siguiera funcionando casi de manera autónoma. ¿Alguien más quiere compartir, preguntar? Sí, adelante. O sea, no me pasó a mí y yo tampoco lo vi. ¿Ya? No, pero me contó por ahí. Es una anécdota que le pasó a mi padrino. O sea, yo me enteré hace poco que mi padrino tuvo un accidente en Castro, en la costanera, pasó de largo al mar. ¿Ya? Se quebró la pierna, está todo encerrado. Siempre pensé que, no sé, se había quedado dormido. Como nunca supe el contexto ni nada. Y trabajaba mucho de noche, dije, se quedó dormido al volante. Y un día estaba picando leña en la casa. Mi papá no es de putear sin una razón. ¿Ya? Ok. Pero de repente lo veo salir con su pistola a postones y gritando putear, ándate pájaro de mierda, que chucha tiene, sale de acá. Y lo tapó en chucha mientras le disparaba postones, le tiraba piedras. Y le pregunté
que Yuya tiene. ¿Qué te pasa? Me dijo, no, que ese pájaro culiado vino hace 23 años, estuvo 7 días tocándole la ventana a tu padrino y tu padrino tuvo el accidente. Me escribió un cuervo, lo que es raro porque aquí, que yo sepa, no hay cuervos. Claro, Me describió un pájaro muy feo, negro, completo, y llegaba a la casa de mi padrino a tocar la ventana de su pieza, de su habitación. Lo tocaba un rato, después se iba y lo estuvo haciendo por 7 días. Y el pájaro desapareció al 8º y al 9º fue el accidente. Yo no sé si sería coincidencia o no. La verdad lo dudo mucho que haya sido coincidencia. O sea, siempre he escuchado también que la forma de espantar a un brujo es puteándolo, agarrándolo a chuchar. Y el pájaro después de eso no se ha vuelto a aparecer. Esto pasó hace 3, 4 años que te escuché a mi papá insultar al pájaro y echarlo. Gracias a Dios, a mi padrino no le pasó nada, pero no sé si fue porque se espantó el pájaro o porque no llegó los 7 días. Claro. Pero a uno le quedan dando vueltas esas cosas. ¿Por qué apareció un pájaro que no es? Porque no sé, hubiera sido una gaviota, ya, un pájaro. Nosotros vivimos cerca de la playa. Claro. No sería algo raro. Puta, hasta un jote. Hasta un jote Claro. sería más común que describir alguna especie de cuervo. Exactamente. Es interesante, gracias por compartir tu historia. El concepto del pájaro de mal agüero, ¿ya? Que es como el que te avisa de que algo va a pasar. No necesariamente es el que genera el mal, sino que muchas veces es una proyección de que estás siendo afectado por esto, ¿ya? Entonces, probablemente acá no existe el cuervo como tal, ¿ya? Hay parientes del Corvus en Latinoamérica, pero el Corvus Corvix no existe. No hay. Porque es del hemisferio norte. Entonces es muy extraño que haya aparecido un pájaro que es idéntico a la descripción de un cuervo tocando la ventana durante 7 días seguidos. Y es como, no creo que sea coincidencia que haya aparecido este pájaro y al otro día tenga un accidente tu padrino. Entonces, ahí volvemos a entrar en esta duda constante de que es algo que yo me estoy imaginando, algo que yo asocio con esto, o en verdad esta presencia, esta acción es la que genera la desgracia. Queda siempre esa duda entre medio de la anécdota, de repente, o incluso en algunos casos no alcanzamos a contar la anécdota porque no hay una manera de poderlo entender completamente. Y pasa, y este es un espacio idóneo, porque cuando de repente uno comenta estas cosas con alguien que no está como tan interesado o que le parece incluso chistoso, este tipo de cosas, como que te sientes retraído y prefieres no contarla a pasar como el loco que está contando una historia de que algo le pasó. ¿Ya? Este es como el espacio en el que nosotros podemos compartir eso y nadie te va a quedar mirando raro porque contar, al contrario, empieza a generar esta reflexión de ¿será completamente un hecho real o existe una presión de esta magia, de esta energía dentro del acontecimiento? Repito, muchas gracias por tu anécdota, está bien interesante jugar un poquito con el tema de ¿habría sido en realidad el pájaro el que generó el accidente? Queda ahí a la duda siempre. Por favor, Bray. Hola, oye, muchas gracias, muy interesante la charla y muy interesante también el aspecto verbal y oral también de la maldición, porque en mi país igual tenemos una tradición de maldecir que es casi 100% teátrico y oral. Y hay como toda una fórmula que hay que ser bastante rápido para construirlo, para hacer una maldición al estilo irlandés. Es como que tal cosa pase, que bla bla bla, que sea tan bla bla bla, que más un resultado extremo. ¿Les doy un ejemplo? Sí. Pero bajo su propia responsabilidad. Mira, Por favor. lo mejor también siempre que refiere a otra persona maldecida. Así que
un ejemplo, siguiendo siempre esa fórmula. Si alguien te hace renegar en público, tienes que pensar súper rápido y tiene que ser tu boca así. Ahora, en Irlanda ya somos como un país de poetas, entonces nos sale bastante naturales. Pero aquí traje un ejemplo. Que la maldición de Mary Malone, que es una mujer que tiene varios hijos, que la maldición de Mary Malone, sus 9 hijos ilegítimos, te persiga tan lejos encima de las colinas de la condenación que el mismo Señor no te puede ubicar ni con un telescopio. Algo así como que sea tan que y más un resultado muy extremo. Y lo mejor también es muy relacionado a lo que dijiste con los gitanos. Más gente hay en público que escuche, mejor, porque más poder lleva. Entonces, como más, si yo te maldigo a ti en Irlanda, sí, y hay como tú y yo, no va a tener el mismo poder. Pero si yo delante de una audiencia y tantas personas que eso da mucho más poder. Después la gente del pueblo mismo se van a alejar de ti porque van a pensar, tal persona te maldijo en público, por lo tanto, para no tener mala suerte hay que evitar a tal persona. Pero es puro con palabras. Y de una parte también tiene ese concepto de la energía psíquica o la carga psicoenergética más que un poder inherente. Tal como hablaste de los gitanos. En Europa, hay como, voy a poner un poco de contexto tratando de mantenerlo. Pero como en Europa, todos los países o todos los pueblos tienen su tierra. Aunque no tengan su nación o no tienen su país, tienen su tierra. Por ejemplo, los vascos no tienen su país, pero tienen su tierra, tienen su nación. Por lo tanto, los pueblos más marginalizados y discriminados en Europa son siempre los pueblos que no tienen su tierra, son apatriados. Históricamente han sido los judíos o los gitanos que han sufrido más persecución porque caen bajo el sospecho por no tener tierra. Y por eso los gitanos en Europa tienen esa fama de no tener tierra, de ser un pueblo maldecido. Por lo tanto, se dice que tienen la capacidad de maldecir. Y por el hecho de que la gente lo teme, ellos saben que tienen ese poder e incluso aprovechan de ese poder. Entonces yo, con mi cerebro, lógicamente, si un gitano me pide como 5 euros, lógicamente voy a pensar, bueno, es un gitano, es una persona que me pide plata, no voy a dar. Pero, sabiendo la carga tradicional histórica que tiene el pueblo gitano, igual voy a pensar, ese pueblo tiene tanta fama, tanto carga histórico, y ellos saben, ya, no me meto, ya aquí están los 5 euros. Prefiero darle los 5 euros. Sí, es lo mismo. Entonces, todo lo que dijiste, que el aspecto psíquico del poder de la palabra es súper resonante en Europa. Claro, porque tú puedes llegar gracias, Brian Hall, por tu intervención. Tú puedes llegar a pensar en la relación entre que, por ejemplo, yo nunca he sentido que un gitano tenga poder sobre mí. Pero hay tantas personas que hablan acerca de la maldición de los gitanos que yo lo empiezo a creer. Y tarde o temprano es ese comentario, esa fuerza colectiva que crea una realidad. ¿Ya? No sé si han escuchado eso, que el lenguaje crea realidad. ¿Ya? Y a través de esa misma palabra de este me contó a mí me pasó esto, allá alguien, no sé, comentó que le había pasado esta otra cosa, y yo empiezo a crear todo este círculo a través del... Ya voy contigo esto, no te preocupes. Que empezamos a crear todo esto. Y lo otro es que esa métrica, que me dice que el pueblo de Irlanda mantienen esta métrica, yo también la encontré en los ingleses, incluso más atrás, en los escritos del Corán, y el sufismo y los 100 nombres de Dios. ¿Ya? Que no quise meterme en ese tema porque de verdad es muy pesado, muy complicado, pero se dice que en el Corán existen 99 nombres de Dios, excepto uno, que solo lo conocen las personas elegidas. Y si tú conoces ese nombre de Dios, ese nombre es tan poderoso, esa palabra es tan poderosa, que yo puedo crear cualquier cosa. Lo que después se denomina y termina transformándose en el conocimiento absoluto, que es el Ars Magna, que es el poder absoluto de la palabra. Si yo digo, esa silla se va a partir por la mitad, ¡pah!, instantáneamente esa silla se parte por la mitad.
Afortunadamente no tengo el poder del Ars Magna, sino el problema de la sobrepoblación mundial se habría acabado hace rato. No, mentira. Pero hace referencia a eso. El sufismo, en el sufismo aparecen 99 nombres de Dios escritos, excepto uno. Y solo los que conocen ese nombre tienen el poder absoluto de Dios, porque conocen el nombre de Dios. Invocar en el nombre de la máxima deidad que tienen ellos en su religión les da el poder de crear y deshacer. Buena concepción. Y ahí también tienen esa misma métrica, que son a través de versos, entre comillas, a través de versos, pero que empiezan con una palabra en específico. ¿Qué, tan y qué? Aparece ahí en los escritos. Héctor, por favor. Sí, mira, yo te quería preguntar, o sea, quería hacer contar la siguiente manera y ver que puedes concluir de lo siguiente. Yo estoy de cumpleaños el 16 de febrero y recuerdo que hace mucho tiempo atrás, creo que 2010 más o menos, yo estaba de cumpleaños el 16 y mi abuelo murió el 17 de febrero, un día después de mi cumpleaños. Ya, fue como casualidad, lo vi de esa forma, no sé. Y después resulta que cuando murió mi abuela, en 2019 más o menos, mi abuela murió un 17 de septiembre y mi tío estaba de cumpleaños un 18 de septiembre. Hace poco, o sea el año pasado, murió un tío mío, el 24 de septiembre y mi mamá estaba de cumpleaños el 25 de septiembre. Ya el primero dije, ay, ya, casualidad. El segundo no sé qué será y el tercero ya es como... ¿Qué crees tú que puede estar pasando? Bueno, ahí por el tema de las fechas, puede ser simplemente una coincidencia de calendario, pero ya vimos y conversamos muchas veces que las coincidencias no existen. No tengo una explicación lógica como para aterrizarte este tema de la fecha, pero sí puede que exista también una carga energética. ¿Ya? Volvemos al tema de esto. Si nosotros somos familia, somos parientes, compartimos un lazo de sangre, compartimos un lazo energético muchas veces, y al cortar esa cuerda y dejar de estar en este lado, probablemente tenga mucha relación con la energía que yo estoy proyectando. Por ejemplo, cerca del cumpleaños yo tengo mucha energía porque estoy cumpliendo un año más, estoy más contento, siento que he vivido un año más, en la mayoría de los casos. Y esa energía probablemente se va de un lado y llega a otro. Y no estoy diciendo que porque tu tía o tú estabas de cumpleaños se murió alguien más, ¿cachai? Si no, sería así como la maldición de Héctor y los cumpleaños. Pero sí puede que haya existido un traslado de energía en este mundo inmaterial que nosotros no podemos ver. Muchas veces. Y se desniveló la balanza y coincidía exactamente con alguien que estaba extremadamente alegre o estaba extremadamente conectado con la fecha, y alguien que ya sentía que esa energía se le estaba acabando y terminaba falleciendo. De hecho, ahora nos preocupamos en la fecha de los cumpleaños. Ya, claro, si ya llevas 3 con el mismo patrón, puede ser que haya algo ahí entre medio que habría que revisar, ¿no? Habría que revisar. Para ir cerrando, ¿alguien más quiere compartir alguna idea, alguna perspectiva, por favor? Sí, te quería preguntar sobre personas que están llamadas a asistir o crear soluciones en torno a personas que han sido maldecidas. O sea, a propósito de lo que contaste del gato, me acordé de en el lugar donde yo vivía cuando chico, había una persona que cumplía el acto de santiguar. Entonces, las mujeres que tenían hijos en el sector tenían el hábito de llevar a sus niños cada cierto tiempo donde esta persona que santiguaba generaba una mejora, yo asumo que frente al mal de ojo.
Y de las cosas que recuerdo es que esta mujer quedaba sumamente afectada. El niño quedaba bastante bien. Y de las otras cosas que recuerdo es que también esta mujer murió muy joven. Que después me lo corroboró. Entonces, bueno, ahí esta persona cumplía un rol ahí en la comunidad. Y estamos hablando de que era en Maipú, digamos, una zona urbana. Claro. Pero sin embargo, la gente del sector contaba con la colaboración de esta persona. Confiaba en... Exacto. Entonces, evidentemente cumplía un rol ahí en su comunidad. Entonces, claro, pienso que hay personas que están llamadas, digamos, a darle la vuelta a algo. No sé si acá específicamente en el chileno existe una figura equivalente o no sé si hay personas que están llamadas a generar ese contrapunto. Claro, podríamos relacionar, muchas gracias por tu aportación. Podríamos relacionarlo, por ejemplo, no sé si conocen el sueño de la machi. No cualquier persona puede ser machi, sino que tiene que ser designada. ¿Cuál es el nombre del sueño de la machi? Peuma. El peuma. El peuma es un designio, ¿ya? No es una epifanía, no es una aparición de la Virgen de Lourdes, es un designio. Cuando eres elegida ser machi por las energías, por el Nehuel, un bien te puede visitar y decir, tú has sido elegida como machi. Probablemente, si nosotros lo trasladamos a nuestra concepción occidental, hay personas que, por ejemplo, no sé, tú conoces y le das la mano y te da un escalofrío. O dices, oh, tú tienes la mirada súper fuerte, debes tener algo ahí. Hay algo en ti que me llama la atención o que se siente distinto, no sé. Y probablemente sea que esa persona trae una carga energética mucho más alta que otras personas. Y como muchas veces, y aquí podemos tomar dos versiones, una que estas entidades, porque se supone que las energías no desaparecen, sino que se van a otra parte, se disipan o se materializan en otra cosa. Y estas entidades, como estábamos hablando en un principio, estas entidades, para ellos, no sé si conocen lo que es el resplandor en Stephen King, en el universo de Stephen King. El resplandor es una energía que solo poseen ciertas personas. Y todos estos espíritus es como si yo prendiera una luz y todas estas entidades son polillas. Se van a sentir atraídas por esa persona. Cuando uno hace descargas, por lo general trabaja con elementos con los que yo pueda traspasar esa energía que yo quité. Ese mal, esa energía turbia o negativa, dependiendo de cómo yo lo quiera ver. Las piedras de cuarzo, no sé, un amuleto que yo mismo construí, consagré algo a la luna, tengo sal negra, tengo sal blanca, sal roja, le corté una pata a una lechuza, no sé. Hay muchos elementos en los que yo puedo descargar esta energía. Y probablemente ella tenía una energía que servía para la limpia, pero no tenía la energía suficiente después para poder descargarse completamente. Y esas cosas, como ya les había dicho, van generando pequeñas cicatrices, pequeñas heridas en lo que nosotros podemos llegar a relacionar con el espíritu o el alma. Una alma herida, con el tiempo se va desgastando. Y cada vez yo tengo menos energía y es esta otra percepción del mal la que termina por consumirme. Y probablemente, sí, hablando desde el punto de vista esotérico, eso haya sido por lo que ella falleció tan joven. No tuvo la completa capacidad de descargarse de esa energía. Y la verdad es que no es tan extraño encontrar personas que, no sé, te santigüen, te hagan una limpia, hay hartos chantas entre medio igual, pero uno debería buscar esa persona con la que tiene una conexión energética. Y para alguien que es un poquito más sensible te das cuenta al tiro que muchas gracias por tu aporte. Como ya dije, el decir es convocar. Así que para evitar cualquier accidente, cualquier mala pasada, si ustedes conocen, repitan conmigo. Martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Eso, muchas gracias. Mi nombre es Freddy Miranda Escarga.